Amoroso Dios, Padre eterno, gracias te damos una vez más por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia en nuestras vidas, sabiendo que los tiempos se acortan, reconociendo, Señor, que debemos de estar cada día buscando más tu rostro, que son tiempos difíciles, que hay mucha necesidad en el mundo, pero también en nuestras iglesias. Por eso esta tarde, Señor, te pedimos humildemente que tu Santo Espíritu nos guíe, nos dé sabiduría y entendimiento para poder edificar a tu iglesia a través de este mensaje. Te lo pido humildemente en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pues no sé si usted se ha preguntado si el rapto, lo que le llaman el rapto, que ya les he comentado que esa palabra no aparece en la Biblia, sino más bien arrebatamiento. Y el rapto del arrebatamiento sería lo mismo, pero muchos me han preguntado si eso será antes o después de la gran tribulación, es decir, la parusía, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchos dicen ya es el tiempo, ya se cumplió el tiempo y ya pronto vendrá. No, a lo mejor usted también lo ha dicho, pero es importante que nosotros entendamos qué tiene que suceder para que sea una señal clara de que ya son los tiempos finales. Habla sobre la apostasía en segunda carta a los Tesalonicenses 2, 3, 4. Dice la Escritura: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que nos habla de aquí que nadie nos engañe, que el Señor vendrá. Y la señal es que antes venga la apostasía. Entonces la siguiente pregunta sería: ¿qué es la apostasía? ¿Cómo podemos saber si ya estamos en tiempos de apostasía? La apostasía es el abandono de la verdad que uno conoce. Cuando alguien es apóstata, significa que dejó de caminar por el camino correcto que alguna vez conoció y se entregó a la maldad. Estamos hablando entonces de personas que conocieron del Señor, que conocieron de Cristo, que se congregaron, que aceptaron a Cristo. Algunos se bautizaron, otros reconocieron que era su Señor y Salvador, y después de un tiempo se apartaron. Y después de un tiempo, o durante ese tiempo, comenzaron a hacer lo malo. Comenzaron a hacer lo que a Dios no le agrada. Inclusive blasfemando en contra de Dios. Cuando tú haces una cosa en contra de Dios, aunque no lo digas, tus hechos hablan más que tus palabras. ¿No es así? No necesitas maldecir a Dios o decir que Dios no existe. Cuando tú vives en fornicación, vives en pecado, vives en adulterio, pues le estás diciendo a Dios: no existes, no me interesas. Es más, no creo en ti. ¿Por qué? Porque yo hago lo que yo quiero. Entonces, esa es una apóstata, una persona que conoció el bien y que se apartó. En el Antiguo Testamento, Dios se refirió en muchas ocasiones a la idolatría de Israel como un pecado de apostasía, porque abandonaban al Dios verdadero para adorar a otros dioses paganos. Entonces, la Biblia profetiza que antes que viniera la segunda venida de Cristo, la parusía, vendría primero esa gran apostasía a la iglesia en todo el mundo. Y estamos viendo, y ustedes pueden entrar a cualquier TikTok o alguna predicación o iglesias de todo el mundo, y se va a dar cuenta de lo que está sucediendo. Ya son como discotecas,
con luces, con rayos, con DJ, la gente está bailando, brincando en las iglesias y no se está compartiendo ya de la palabra. Sí, queremos atraer a la gente, a los jóvenes, pero estamos llevando a Babilonia a la iglesia. Estamos metiendo cosas del mundo a nuestras iglesias. No está hablando Pablo del arrebatamiento. Dice que antes de que Cristo regrese, vendrá primero una gran apostasía a la iglesia. O sea, un peligroso aumento de personas creyentes inicialmente que abandonarían la verdad que una vez conocieron para entregarse al engaño, ¿verdad? Es evidente que estamos viviendo ya esos días. Y hay 3 fenómenos que esta tarde le quiero compartir, terribles, que están pasando en las iglesias. Esta está muy marcada, especialmente en Europa y en Estados Unidos, cuando ahí es donde llegó el evangelio, ¿verdad? De Inglaterra a Estados Unidos, y está sacudiendo al mundo evangélico por esta apostasía. El primer punto sería que sabemos que siempre ha existido hermanos que se apartan de la fe y abandonan las iglesias. ¿Se acuerdan que ya lo vimos en una ocasión? Acompáñenme a la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Y dice Pablo: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, a Tito, a Dalmacia. Es decir, este hermano junto con otro decidieron dejar la iglesia y abandonaron a Pablo y ya no regresaron. Decidieron vivir otra vez como vivían en el mundo. También acompáñenme a Hebreos 6, 4 al 6. Dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndose a vituperio, a la burla. Es decir, aquellas personas que estaban y decían: sí, el Espíritu Santo, gloria a Dios, bla, 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 y de repente su vida, ¿qué? Una vergüenza, ¿no? Una vergüenza para el Evangelio, una vergüenza para Cristo. Es una tristeza. Más que condenarlos, es una tristeza, porque sabemos lo que esas personas les sucederán en el tiempo terrenal, pero sabemos que no alcanzarán la salvación, porque Dios, mis hermanos, no puede ser burlado. Se refiere a cristianos que conscientemente y voluntariamente apostataron de la fe, renunciando a Cristo, y como resultado, pues Dios permite que caigan en una mente reprobada y que la persona no siente remordimiento por su pecado, pues su mente está reprobada. Y así hay personas, así hay cristianos que dicen: ¿qué tiene? No importa que yo haga esto, que fornique, ¿qué tiene? Dios y yo. Será tu Dios a tu manera, pero no es lo que dice la Escritura. Tú no te puedes acomodar a Dios como tú quieres, a tu conveniencia. Ahí está la Escritura y nos pide que seamos obedientes. Ese es entonces el primer punto: es los hermanos, muchos se irán y otros estarán en las iglesias, pero viviendo a su manera. Segundo punto, el libertinaje que se está permitiendo desde los púlpitos cristianos, aceptando y complaciéndose con el pecado. ¿Qué es lo que genera? Pues iglesias igual, ¿no? Si la cabeza está mal, pues el cuerpo está peor.
En la Biblia se hace mucho énfasis, mis hermanos, a la santidad de Dios. Lo hemos repetido: santo, santo, santo es Él. Sed santos como vuestro Padre es santo. Y la pureza en la cual debe vivir aquellos que le sirven. A los sacerdotes del tabernáculo, ¿qué fue lo que pasó? Dios mandó pedir que llevasen en sus fuentes, más bien que llevaran dentro de ellos esa santidad, porque podrían caer muertos delante de Dios. Y recordemos que tenían que usar una cadena atada a un pie, para que si la persona caía fulminada delante de la presencia de Dios, pues tenían que jalarlo y después pues intentar otro sacerdote entrar. Pero también tenían que llevar en sus frentes un sello que decía con letras de oro: santidad de Jehová. Tenían que llevar una marca. Vamos a ver en el Salmo 23. Salmo 93, Salmo 93, perdón. Salmo 93. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es su trono, desde entonces tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron, su sonido alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Entonces nos dice que la santidad de la casa del Señor. Sabemos y todos lo reconocemos que Dios es celoso, ¿o no? Sabemos que Dios es celoso, especialmente con la santidad de su pueblo. Eso es por lo que se apartaba a Dios. No había otro motivo por el que dejara a Dios a su pueblo, sino porque caían en pecado, adoraban otros dioses, estaban en cosas que a Dios no le agradaban. Y tenemos el ejemplo de dos jóvenes, Nadab y Abiud. ¿Lo has escuchado? Nadab y Abiud, ¿quiénes eran? Hijos de Aarón, así es. Así que quienes dice la Escritura que ofrecieron un fuego extraño a Jehová. Acompáñenme ahí en Levítico. Vamos a ver qué hicieron estos personajes. Levítico 10, 1 y 2. Nadab y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incienso y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y dice en el versículo 2, y salió fuego de delante de Jehová. ¿Y qué les pasó? Y los quemó y murieron delante de Jehová. Impresionante. Diría uno, pues ¿por qué, no? Qué maldad, qué Dios tan malvado. ¿Cómo es posible? Fueron a prender el incienso y el Señor los aniquiló ahí. Pues mire, es muy interesante porque nosotros tenemos que aprender por qué. ¿Qué es lo que pasó? Y dice entonces, dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acerquen, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos, no descubráis vuestras cabezas,
ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Así que aquí hay 5 lecciones fundamentales que nos dejan estos dos personajes. Primero, mis hermanos, no se puede adorar a Dios santo de cualquier manera o según nuestro antojo. Tiene que ser según Él nos ha dicho en su palabra. Muchas personas dicen: bueno, es que yo pienso que si esto, lo otro. No es lo que tú piensas, es lo que tú estás haciendo. Lo que tú estás haciendo no es lo que Dios te está pidiendo que hagas. Entonces, es algo muy importante, que no podemos adorar a Dios de cualquier manera, sino conforme nos indica. 2, aunque es cierto que la ignorancia de la ley no exime la culpa, ¿verdad? Sabemos eso. El conocimiento de la ley aumenta la culpa. Si usted es una persona que nunca ha manejado, agarra el auto, sale aquí a la avenida y se pasa el alto y lo para una patrulla y le dice: oiga usted, es que yo no sabía. Pues sabe que aunque usted no sepa, hay un castigo, hay una multa, hay una sanción. Entonces, no porque no sepas quiere decir que te van a eximir de la culpa. Ahora, la otra parte, el conocimiento de la ley aumenta la culpa. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que ya saben, cuando lo hacen, el castigo es mayor. Porque si ya sabes, es como si este mismo ejemplo, una persona que va a enseñarle a manejar a otro, una escuela de manejo, agarra y se pasa el alto, y él le está enseñando y él sabe el reglamento, pues claro que la sanción debe ser mayor. Y nosotros tenemos mucho de conocimiento, familia. La iglesia, tanto la ley, sabemos de la ley, como sabemos del evangelio. Y sabemos mucho más que Nadab y Abiud, ¿verdad? Porque ellos no conocían el evangelio. Y nosotros conocemos mucho más de la palabra. Es decir, no hay ignorancia. Nadie puede decir: es que yo no sabía que fornicar era pecado. Yo no sabía que robar era pecado. Yo no sabía que irme a tomar era pecado. Yo no sabía que embriagarme. Todos los que están en una iglesia saben que hay cosas que a Dios no le agradan. 3, sea cual sea nuestro punto de vista con respecto al licor, quiero que me acompañe en Levítico 18. Levítico 18, 8 al 11. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de tu mujer, tu padre, engendrada de tu madre, tu hermana, es su desnudez y no la descubrirás. Bueno, aquí nos está hablando, obviamente, de la pureza dentro de las familias, ¿verdad? Porque antes sabemos que se practicaba el incesto entre parientes. Entonces, era una de las situaciones que el Señor puso en orden, decir: no te podrás meter ni con la esposa de tu papá, ni con tu nuera, ni con tu sobrina, ni con tu prima, ¿verdad? Y son situaciones
que son muy importantes porque a veces en aras del amor, ¿verdad? Dice, pues yo me enamoré de mi prima y voy a tener hijos con ellos, pues sabemos que no es lo es correcto. Así que mucho de esto es empujado por el alcohol, mis hermanos. Que recordemos qué pasó con Noé, ¿verdad? Que tomó tanto que se puso hasta atrás, ¿verdad? Que no supo ni qué hizo. Hay varios versículos que no los vamos a leer hoy que hablan precisamente del consumo del alcohol y que nos advierten de las situaciones peligrosas, graves, asociadas con el consumo del alcohol. ¿Qué es lo que pasa? Que un joven toma y dice, qué rico, me tomo 2, me tomo 3 y después empiezo a querer buscar pleito y vemos como en todas las circunstancias hay alcohol. Y no ahora ya no alcohol, ahora drogas y otras cosas. Pero el alcohol es un disparador, es un catalizador que hace que las situaciones en nuestro propio hogar, a veces traes situaciones en tu corazón, te tomas 2, 3 copas o tu compadre y te empieza a reclamar de 1000 cosas del pasado y acaban las cosas mal por la situación que hay. ¿Es malo el alcohol? No es que sea malo el alcohol, el problema es que hay en tu corazón, que hay en tu vida y que genera al ingerirlo. Cuarto punto, la paga de pecado, ¿qué es? Es muerte, nos dice Romanos 6:23. Nadab y Abiú murieron, ¿por qué? Por su pecado. Murieron por su pecado, pero la muerte es la paga justa de todos nuestros pecados. Por eso dice que estábamos destituidos y estábamos en muerte, y Él nos trajo de muerte a vida, ¿no? Por último, Nadab y Abiú nos representan a nosotros. También somos seres humanos pecadores, culpables ante Dios y merecedores de su justo juicio. Pero gracias al amor de Dios en Cristo Jesús, podemos ser perdonados, absueltos y gloriosamente salvos. ¿Qué es lo que pasó ahí con Nadab y Abiú? Pues que tomaron y se les ocurrió, ¿verdad?, ir allá a poner el incienso y cayeron fulminados, porque Dios no iba a permitir que hicieran algo que Él no había indicado y que se presentaran delante de Él tomados. Así que para la iglesia hoy en día está, mis hermanos, tan alejada de la santidad que en muchos lugares han rebajado los límites de la pureza o el celo por la verdad. Es decir, ya no hablemos de pecado tanto en la iglesia, vamos a mejor a decir que gloria a Dios, que todo es prosperidad, que hay gozo, la doctrina de la liberación. Entonces, ¿qué hace? Pues que la iglesia se relaja. No hay un límite para la pureza, el celo por la verdad, permitiendo que personas que viven en fornicación, en adulterio, ministren en los púlpitos, ¿verdad? Contratando también músicos paganos, mundanos, que ministren en las iglesias. E incluso se ha probado en varias denominaciones que personas homosexuales o lesbianas pues pastoren iglesias. Ya eso es una realidad en muchas denominaciones en el mundo. Entonces, ¿qué dice la Escritura? ¿Nos vamos a adecuar? Dice, no se amolden en este mundo, porque ahora hay más gente lesbiana y homosexuales. Pues vamos a hacer iglesias de eso. Entonces vamos a hacer iglesias de narcotraficantes, porque eso también abundan. Y vamos a hacer iglesias de asesinos, también abundan. No, mis hermanos, es importante que nosotros estemos conscientes de que Dios es santo y de que Él nos pide a nosotros lo mismo. Jesús nos dijo que nosotros somos ¿qué? La sal y la luz del mundo. Y la sal se encarga ¿de qué? De preservar y conservar las cosas, ¿verdad? Es un conservador. Antes no había cómo preservar el pescado, muchas cosas. La miel también es muy buena para eso, pero especialmente la sal.
Así que nosotros somos la sal porque debemos de conservar y de preservar la verdad del Evangelio para que no sea corrompida. Mientras que la luz se encarga de ¿qué? De hacer brillar esa verdad en medio de un mundo perdido, depravado y en tinieblas. El mundo vive en tinieblas. ¿Qué es lo que le preocupa al mundo, mis hermanos? ¿Qué le preocupa a la mayoría de la gente que usted conoce? Pues el dinero, ¿verdad? Comprarse casas, comprarse carros, viajar, estar viendo, ir a un concierto, comprarse ropa de moda, sentirse fifís, ¿no? Que está de moda. O sea, vivir como te lo marca el mundo. Y eso es su gozo, eso es su máximo. No hay nada más. Bueno, en un mundo perdido, en tinieblas. Y es precisamente, escuchaba a un predicador, pues no es cristiano, Nayib, ¿cómo se llama, Martita? No, es el presidente de Salvador. No, una persona que es como conferencista, no puedo decir que es un predicador, pero él dice que es cristiano. Lo compartí creo que la otra vez, que dijo: yo soy cristiano, pero los mismos cristianos me atacan porque me echo unos tragos y porque estoy tatuado. Entonces lo peligroso es que él diga que él es cristiano. Habla muy bonito, sí sabe de quién estoy hablando, ¿no? Daniel, ¿sí lo han escuchado? Habla increíble, convence a muchas personas. Sin embargo, pues imagínense, si no, tiene más de 1 millón de seguidores. Entonces una persona que no conoce de Dios y escucha a esta persona y dice que él es cristiano, entonces está diciendo que te puedes tatuar y que puedes echarte unos tragos. Eso no dice la Escritura. Entonces eso es lo peligroso, mis hermanos, que predicadores de hoy en día estén siendo permisivos a cosas que van a traer consecuencias a los jóvenes. Entonces tenemos que elevar, y lo he dicho, inclusive que a veces hasta la palabra cristiano, ya de repente la gente dice: híjole, ¿será que sea cristiano? Y hemos hablado nosotros en esta iglesia mucho sobre discípulos de Cristo, de regresar a esa esencia de los primeros cristianos, de los primeros discípulos. ¿Por qué? Porque pues ahora hay muchos tipos de cristianismo, hay muchos tipos de doctrinas y de evangelios, falsos evangelios, por esas iglesias que se han dejado corromper por el pecado, siendo permisivos, han dejado de ser sal y luz, por lo cual Cristo dijo ahí en Mateo 5:13: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada. ¿En dónde? Echada fuera y hollada por los hombres. Es decir, si nosotros como sal, como una iglesia que está convencida de que debemos de vivir en santidad, de que debemos de ser rectos, no lo hacemos, y nosotros, la gente nos ve que somos ese tipo de cristianos tranzas, borrachos, mentirosos, fornicarios, pues van a decir: oye, está padre ser cristiano como esta persona. Así como en el tiempo de Elías, Dios se reservó un remanente fiel, un remanente que así pues quedan muy buenas congregaciones. Sí sé que hay congregaciones muy buenas, pero cada día son menos y se han mantenido fieles a la lealtad, y eso le damos gloria a Dios, que han sido fieles a la palabra. Y finalmente el punto 3: dentro de las propias iglesias cristianas evangélicas pues se han levantado falsas doctrinas que combaten la verdad del evangelio. Por ejemplo, el judaísmo. Hemos visto muchas iglesias
Ahora recientemente el lunes fui a una iglesia donde me encontré la bandera de Israel y elementos judíos dentro de la iglesia y dicen que son cristianos. O sea, y de repente queriendo hablar, pues no hablan en hebreo más que algunas palabras que se han aprendido. Eso ha traído un gran problema a las iglesias verdaderas cristianas evangélicas. La teología de la prosperidad, igual. Tenemos un Dios del dueño y la oro y la plata, entonces ve y cómprate tu Mercedes-Benz. Deja tu carro, tienes fe, ve y saca un carro del año. Cambia tu casa. Dios no te puede dar eso. Si tú eres un hijo de Dios, dueño del oro y la plata, ¿por qué es de ser pobre tú? Esa es la teología de la prosperidad. Los que niegan la Trinidad de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, hoy tenemos el caso pues de los testigos de Jehová, ¿no? Ellos no reconocen que Jesús es Dios y que no hay un Dios trino. Pero especialmente el cristianismo progresivo, aquel mover tan peligroso que estamos viendo en los TikToks, los que comentaba hace rato, en las redes sociales, que han estado confundiendo al pueblo de Dios. Y esto ha sucedido especialmente por demonios. Son demonios y tiene ahí su origen. Acompáñenme en primera carta de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y así es, doctrinas demoníacas. ¿Cuáles son entonces las enseñanzas, familia, de esta situación? Primero, si el Señor ya está por venir realmente, si el Señor ya está a las puertas, si ya estamos viviendo la apostasía, entonces todo está puesto para que nosotros nos preparemos para que el Señor vuelva. ¿Estás preparándote? ¿Estás preparado? ¿Crees en lo que estamos hablando? Porque esa es la otra parte. Mucha gente dice, pues no creo. Bueno. Segundo, debemos estar atentos y cuidarnos de no ser engañados, porque la Biblia dice, ahí acompáñame, Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Es decir, hay muchas personas que conocen de Cristo y sin embargo han sido engañados y se han dejado llevar por la parte emocional, se han dejado llevar por la parte económica, ¿verdad? Que hay personas que dicen, es que yo estaba antes de esta iglesia y me iba muy bien, prosperaba. Bueno, pues seguirás prosperando, pero yo te voy a decir una cosa, no vas a ser salvo. Mientras estés aquí en la tierra, tendrás dinero. Cuando te vayas, cuando el Señor venga por nosotros, te quedarás. ¿Dónde está tu corazón? Entonces, Jesús sabía que llegarían estos tiempos. Por eso nos recuerda en el Evangelio de Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es decir, les compartía precisamente el domingo, ¿no? Cada uno conoce a sus ovejas. Y si la oveja no está, y si la oveja no viene, y si la oveja no se acerca o no hay comunicación, pues no sabemos qué está haciendo la oveja, ¿no? Está una oveja perdida, una oveja rebelde, una oveja que quiere hacer a su manera su cristianismo y que no quiere someterse a la autoridad. Y no a la autoridad de un siervo, de un pastor, sino se quiere someter a la autoridad de Dios, sino quiere amoldar la palabra a su vida. No nosotros adaptarnos y querer cumplir con la palabra. Entonces, amada familia, estoy convencido realmente que los que son verdaderas ovejas de Dios y leen su palabra y saben quién dice la verdad y quién miente o la distorsiona.
Yo creo que los que han estado ya en varias iglesias o que han leído la palabra saben de lo que estoy hablando. El que les gusta que les endulcen el oído, o cuando te hablan para corrección, cuando te hablan para exhortación, cuando te hablan para edificación de tu vida, de decir, cuídate, cuidado, porque ahí está. El enemigo dice que está como león rugiente queriéndonos devorar. Y precisamente hoy vi una noticia, no sé si la escucharon ustedes, no es aquí. Una niña de 13 años le pidió a su mamá permiso para ir a comer unas pizzas con sus amigos. Entonces, la mamá casi siempre la llevaba, la traía, pero conocían a los jovencitos. Le dijo, sí, vamos a estar aquí cerca, sí, pues se la llevó. ¿A qué hora regresas? A las 8 de la noche. Perfecto, se va a las 8, a las 9, a las 11. Y la mamá desesperada sin que llegue su hija. Y empieza a hablarle a los jóvenes, a los compañeritos, que por qué estaban tan tarde. Le dice, no, es que nunca llegó. De su casa a la pizzería la levantaron. Y la madre tiene 15 años buscándola. 15 años buscándola en todos lados. Y yo me preguntaba eso, si a uno de nuestros hijos nos arrebataran de tu seno a tu nieto, sería un infierno vivir así. Así es lo que hace el enemigo y es lo que siente Dios cuando el enemigo arrebata a alguien y se lo lleva a los caminos de perdición. Es lo mismo que hace Dios, siente dolor y tristeza. Por eso no ha llegado el día final, porque Él espera que esa persona se arrepienta y vuelva en el camino. Así que tenemos una gran bendición y una gran responsabilidad, amada iglesia. Seguir compartiendo, seguir aprendiendo, pero también seguir testificando con nuestra vida. Que no nos desanimemos, que no faltes a las reuniones, que no faltes a la oración, que realmente si no puedes venir, te postres y ores. O sea, que tomes en serio tu vida cristiana. Cierra sus ojos. Padre amoroso, no me imagino el dolor tan grande que tú sientes cuando nosotros los perdemos, Señor. Vivíamos perdidos y tú nos rescataste. Qué alegría sintió tu corazón, y por eso dice que cuando un alma se arrepiente hay fiesta en el cielo, hay gozo. Pero también me imagino el dolor y el llanto y la amargura que ha de haber cuando tú ves que un hijo tuyo se pierde. Y Jesús lo dijo claramente, para que ningún alma se pierda. Yo he venido aquí, y nosotros como iglesia somos los continuadores de esa responsabilidad. Así que Padre, ayúdanos a orar, a perseverar, a realmente, Señor, consagrarnos a ti. Queremos ser una iglesia santa. Ayúdanos, Señor, en las cosas que estamos haciendo mal. Sabemos que solos no podemos, apartados de ti, nada podemos hacer. Gracias por tu palabra esta tarde.